De ecuaciones diferenciales a espacio de estados. Pero obviamente vamos a ver el caso 2, que es el caso con derivadas a la entrada. Así que vamos a realizar dos pequeños ejercicios para ver cómo se calcula este segundo caso. Primero nos dan la siguiente ecuación diferencial. Como podemos observar, tiene salidas y derivadas, pero las entradas también están derivadas. Esto nos da el indicio que es el caso número 2, el caso con derivadas a la entrada. Vamos a identificar los coeficientes a y b. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Comparando con una expresión general que, si no saben dónde se obtiene, lo vimos en la introducción parte 2. Como nuestro caso es de n igual a 3 debido a que su máxima derivada es la tercera derivada, tanto de un lado como del otro de la igualdad, pues ponemos esta expresión general de n igual a 3, donde tenemos desde la tercera derivada en la salida como en la entrada. Y empezamos a hacer la comparación. Observando que en la salida tenemos una tercera derivada, recordemos que la derivada mayor debe tener un 1 multiplicando, cosa que en esta ecuación diferencial que nos dieron ya lo tiene. Así que no hay que modificar nada aquí. Posteriormente vemos que la segunda derivada tiene un 2. Y si hacemos la comparación, nuestra segunda derivada aquí es a1. Así que podemos deducir que a1 es igual a 2. La derivada de y tiene un 4 multiplicando. Y en nuestra expresión general podemos deducir que a2 va a ser igual a 4, debido a que también está multiplicando a la derivada. La expresión que no tiene derivada está siendo multiplicada por una 3. Y nuestra expresión que no tiene derivada aquí arriba está siendo multiplicado por un 8. Así que podemos deducir que a3 es igual a 8. Ahora seguimos con los coeficientes b. Si vemos, la tercera derivada aquí abajo está siendo multiplicada por b0, cosa que nuestra tercera derivada aquí arriba está siendo multiplicada por un 10. Así que podemos deducir que b0 va a ser igual a 10. Si seguimos, nuestra segunda derivada está siendo multiplicada y afectada por b1. Y nuestra segunda derivada arriba está siendo multiplicada por un 12. Así que deducimos que b1 es igual a 12. Nos seguimos con la otra derivada, que vemos que está siendo multiplicada por b2. Y nuestra derivada de nuestra ecuación diferencial de arriba está siendo multiplicada por un 14. Entonces podemos deducir que b2 es igual a 14. Y nuestra expresión que no tiene derivada está siendo multiplicada por b3. Podemos deducir que b3 es igual a 16. Y los anotamos. Simplemente realizamos la comparación entre coeficientes que multiplican a la n derivada de nuestras expresiones para obtener a y b. Posteriormente calculamos las betas, porque en el caso con derivadas a la entrada se calcula algo que habíamos visto en la introducción parte 2, que es las betas. Recordando que n es igual a 3, ponemos la expresión general de cómo calcular las betas. Como n es igual a 3, entonces vamos a calcular hasta la beta número 3, empezando por beta 0, después beta 1, después beta 2 y último beta 3. Beta 0 nos dice que es igual a B0. Y anteriormente ya habíamos identificado quién es B0. B0 es igual a 10. Por lo tanto, beta 0 va a ser igual a 10. Beta 1 es igual a B1 menos A1 por beta 0, la beta que calculamos anteriormente. B1 ya lo identificamos, es igual a 12. A1 ya lo identificamos, es igual a 2. Y beta 0 es la beta que acabamos de calcular, que es igual a 10. Sustituimos los valores y reducimos la expresión hasta tener menos 8. Beta 2 es igual a B2 menos A1 por beta 1 menos A2 por beta 0, donde B2 también ya sabemos su valor, es igual a 14. A1 ya sabemos su valor, es igual a 2. Beta 1 también ya lo sabemos, es la beta que calculamos anteriormente, que es igual a menos 8. Y beta 0 ya también lo tenemos, que es la beta que vale 10. Sustituimos datos y realizamos las multiplicaciones, sumas y diferencias para obtener el resultado de menos 10. Beta 3 es igual a B3, que también ya lo identificamos, esta aquí es igual a 16, menos A1, donde A1 es igual a 2, beta 2, que es la beta que calculamos anteriormente, que es igual a menos 10, menos A2, que es este valor que también identificamos, que es igual a 4, por beta 1, que es la beta que calculamos también anteriormente, que es igual a menos 8, menos A3,
que también es un elemento que ya identificamos que es igual a 8, por B0, donde es la primera beta que calculamos. Sustituimos datos y si realizamos los productos sumas y restas, tenemos el resultado de menos 12. Y ya calculamos beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Los reescribimos aquí para no perder cuál es su valor. Y ahora sí, ingresamos todos los datos que obtuvimos a nuestras matrices. Recordando la expresión general de las matrices para el caso con derivadas a la entrada, que es esta que está aquí y que planteamos ya en la introducción. Si metemos todos los datos que ya identificamos a la matriz, nos queda lo siguiente. Observando que siempre para los espacios de estados va a empezar con un 1 aquí y se va a seguir con una diagonal de unos, como lo tenemos acá. Empieza un 1 aquí y se sigue con una diagonal de unos hacia arriba. También el elemento AN con signo negativo va a estar puesto hasta abajo del lado izquierdo de la matriz y va a ir disminuyendo el AN a AN-1 y así hasta A-1, o sea, hace que va descendiendo. Así que simplemente hay que colocar los datos AN, como n es igual a 3, entonces A3 es igual a 8. Recordemos que tiene un signo negativo, así que es menos 8. Después sigue A2, que es igual a 4. Como tiene signo negativo, pues es menos 4. Y después sigue A1, que es igual a 2. Pero como tiene signo negativo, entonces ponemos menos 2. Ahora, a diferencia del caso sin derivadas a la entrada, en el caso con derivadas a la entrada, sí cambia un poco nuestra matriz B. Nuestra matriz B, que es esta que está aquí, en vez de colocar ceros y hasta el último el valor de B0, no, aquí se colocan las betas. Empezando por beta 1, siguiendo beta 2, siguiendo beta 3, beta 4, beta 5, etcétera, etcétera, hasta beta n. En este caso n es igual a 3, entonces va a llegar solo hasta beta 3. Ya habíamos calculado beta 1, aquí está, es menos 8, así que colocamos menos 8. Después beta 2, que es menos 10, y después beta 3, que es menos 12. En la salida Y, de igual manera se coloca un 1 en esta matriz fila, y después se rellena con ceros, dependiendo del tamaño de la matriz, son los ceros que se colocan. En este caso, como nuestro orden del sistema es n igual a 3, pues se coloca un 1 y dos ceros para que sea una fila con 3 columnas. Y la matriz D contiene el valor de beta 0, como lo podemos observar aquí. Y beta 0 también ya lo calculamos, que es igual a 10. Así que simplemente lo colocamos. Y ya, terminamos de traducir de ecuaciones diferenciales a espacio de estados para el caso con derivadas a la entrada. Vamos a ver otro pequeño ejercicio porque este fue muy rápido. Tenemos esta ecuación diferencial donde también tiene salida y entrada, y ambas tienen derivadas. En el caso de la entrada solo tiene una derivada aquí, y en el caso de la salida solo tiene esta tercera derivada de u. Así que podemos definir que es el caso con derivadas a la entrada. Hay que identificar los coeficientes de a y b, y para eso hacemos la comparación entre nuestra ecuación diferencial dada y una ecuación diferencial general, que es la que tenemos aquí. Como nuestra mayor derivada es tercera derivada de u, pues en teoría nuestro sistema es de n igual a 3 y es por eso que coloco esta expresión general de una ecuación diferencial con derivadas a la entrada con tercera derivada tanto en salida como en entrada, debido a que nuestro orden es de n igual a 3. Y ahora empezamos a comparar. Vamos a poner aquí los resultados ya comparados y vamos a explicar cómo se obtuvieron. Bien, viendo que A1 es igual a 0, ya que A1 está multiplicando a la segunda derivada de Y. Sin embargo, en nuestra ecuación dada, no está una segunda derivada de Y. Por lo tanto, se deduce que A1 debe ser igual a 0, ya que desaparece esa segunda derivada. Seguimos con A2, que es igual a 6. Viendo que A2 está multiplicando a la derivada de Y, y aquí, en nuestra ecuación, sí aparece una derivada de Y está siendo multiplicada por un 6. Entonces deducimos que A2 es igual a 6. Y por último, para terminar con las A, tenemos A3, que es igual a 56, ya que en nuestro término que no tiene derivadas, hay una 3 multiplicando. Acá tenemos un término que no tiene derivada, y está siendo multiplicado por un 56. Así que deducimos que A3 es igual a 56. Ahora seguimos con las B, empezando con B0, que es igual a 1. ¿Por qué? Porque B0 está multiplicando a la tercera derivada de u. Y nosotros solo tenemos una tercera derivada de u que está aquí, multiplicado por un 1 invisible. Así que se deduce que B0 es igual a 1. Posteriormente sigue B1, donde B1 está multiplicando
a la segunda derivada de u. Pero como acá arriba no aparece ninguna segunda derivada de u, deducimos que b1 es igual a 0. Luego, b2 está multiplicando a la derivada de u. De igual manera, no aparece ninguna derivada de u en nuestra ecuación dada, así que se deduce que b2 es igual a 0. Y por último, b3 está multiplicando a la u sin derivar. Y acá sí tenemos una u sin derivar, que es esta de aquí, y está siendo multiplicado por un 1. Así que se coloca b3 igual a 1. Ahora vamos a realizar el cálculo de las betas con los datos ya obtenidos de nuestra ecuación diferencial. Recordando que tenemos igual un sistema de n igual a 3. Beta 0 es igual a b0, por lo tanto, beta 0 es igual a 1. Beta 1 es igual a b1, menos a1 por b0. Ya tenemos los datos de b1 y también los datos de a1, así como el dato de beta 0 que acabamos de calcular. Si sustituimos esos datos y desarrollamos, nos da que beta 1 es igual a 0. Beta 2 es igual a b2 menos a1 por beta 1 menos a2 por beta 0, que son las betas que acabamos de calcular, y las b's y las a's que también ya identificamos. Si sustituimos los datos y desarrollamos, nos da que es igual a menos 6. Y por último, como tenemos un sistema de n igual a 3, pues solo se calcula hasta beta 3, donde beta 3 es igual a b3 menos a1 por beta 2 menos a2 por beta 1 menos a3 por beta 0. Ya tenemos todos esos datos, las a's y la b, y las betas que acabamos de calcular. Simplemente sustituimos y desarrollamos, dándonos como resultado beta 3 igual a menos 55. Reescribimos los cálculos de las betas aquí, y ahora sí pasamos a ingresar los datos a nuestras matrices. Ponemos la expresión general para el caso con derivadas a la entrada de nuestro espacio de estados y sustituimos datos. Como es un sistema de n igual a 3, vamos a tener una matriz A de 3 por 3, una matriz B de 3 filas, una matriz C de 3 columnas y una matriz D siempre de solamente 1 por 1. Recordando que siempre se le pone aquí arribita de esta última casilla, se pone un 1 y se sigue con diagonal de unos. Y acá se inicia con AN y va reduciendo su valor hasta A1. AN, que como n es igual a 3 es A3, donde A3 es igual a 56, se coloca ahí el 56 pero con signo negativo. El siguiente, A2, donde A2 es igual a 6, se coloca con signo negativo menos 6. Y A1, donde A1 es igual a 0, se coloca ahí el 0. Más las betas, como lo vemos aquí en la expresión general, empezando por beta 1 llegando hasta beta n. Beta 1 es igual a 0, así que se coloca. Beta 2 es igual a menos 6 y por último beta 3 es igual a menos 55. Ahora, para la salida, en la matriz C siempre va a ser un 1 seguido de ceros, así que lo colocamos 1 seguido de ceros, siempre teniendo en cuenta cuál es el tamaño de nuestro sistema, que es n igual a 3. 1, 2, 3 columnas. Y ya terminamos. Y para la matriz D, solo se rellena con beta 0, donde beta 0 es igual a 1, y lo colocamos. Y ya, con eso terminamos la traducción de este segundo ejercicio de ecuaciones diferenciales a espacio de estados, pero el caso 2, el caso con derivadas a la entrada. Espero que les haya gustado. Ya terminamos este segundo caso y observamos que es fácil, solo que es un poquito más confuso debido a los cálculos de beta. Sin embargo, con las fórmulas dadas de cómo se calculan las betas, pues solamente es seguir una serie de pasos para obtener el espacio de estados. Y ahora sí, espero que les haya gustado. La próxima clase va a ser un poco distinto. En vez de ir de ecuaciones diferenciales a espacio de estados, vamos a ir de función de transferencia a espacio de estados, que también es interesante. Básicamente el mismo procedimiento. Pero bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.